Buenas, soy Zineb. Soy una persona del proyecto Somjabo. Este proyecto habla de las personas lo que son migrantes o extranjeros. Estas personas hoy quieren hablar de sus problemas y de lo que pasan aquí en Europa, de maltrato o de cómo viven, cómo son de fuera y de dentro. Y queremos que ustedes escucharnos y ayudarnos. Claro que si podéis y si queréis. Ahora pasamos con ellos a las historias y escuchar a los problemas de ellos con tranquila. Hola, I'm Nick Henry. Voy a explicar una cosa. Cuando entro al metro y sé al costat de algú, moltes vegades s'aixeca i marxa a un altre lloc. De vegades són gent grans. No sé per què. Potser perquè soc negre i aquesta situació em fa sentir molt malament i em fa mal. Hola, yo estoy estudiando un curso de trabajo PF de carnicería. Hay grupo A y grupo B. En el grupo A, las personas tienen papeles. En el grupo B no tienen papeles. Las personas del grupo A consiguen trabajo cuando acaban el PF de carnicería y las personas del grupo B no. Y las personas del grupo A las enseñan a cortar una vaca entera y las personas del grupo B enseñan a cortar solo un pollo. Y yo estoy en el grupo B, pero me gustaría estudiar y trabajar como las personas del grupo A. Yo estaba en instituto y fuimos con mis compañeros al Mercadona y compramos comida. Volvimos al instituto. El segundo patio volvimos otra vez a acompañar a un compañero para comprar comida. Y ahí la chica de la cajera me paró, me pregunté si puede revisar mis bolsillos y mi mochila y esto. Digo, sí, claro, y lo enseñé todo. Cuando ella ha visto que tengo un yogur y directamente se llamó la seguridad y viene y no me han dicho nada. La seguridad viene a revisarme todo y me pregunté si lo he comprado el yogur, si el yogur si está abierto o no. Ha visto que está abierto y todo esto y ahí pues al final que yo tenía el ticket de anterior, lo guardé porque por suerte que no lo había tirado y lo ha visto esto y me dejaron pasar. Si no hubiera tenido este ticket guardado, no sabía a dónde acabaríamos esta situación. Así que es algo muy difícil. Hola, soy de Marruecos, vivo aquí en Barcelona. Hoy hemos venido para explicar unas cosas que nos han pasado. Hola, soy del Marruecos. Vine a presentar lo que me ha pasado antes cuando vivía en Tarragona. Bueno, un día estaba en una estación de Sants de Barcelona y llevaba la tarjeta y tal, y tiempo que voy a picar, estaba un chico detrás mío que quería entrar detrás mío sin picar, sin nada. Yo llevaba billete y todo.
y por ser de Marruecos y tal, por ser marroquí, me han parado, me han dicho que no vais a entrar por esa estación, tienes que ir a otra estación y de aquí no vais a entrar. Y yo estaba hablando, explicando que yo tengo la tarjeta y todo y nada. Y el tío, el otro chico, se ha empezado a pelear con ellos, se ha empezado a chillar y luego nos han llevado los dos a un cuarto y ahí nos han pegado con pared y había mucha seguridad. Y lo que no entiendo, por qué nos han pegado y por qué me han parado a mí si yo llevo tarjeta. Y tenía que ir al centro de menores, he estado en centro de menores y ahí me han parado y por sus culpas he tardado de centro y me he comido una falta y nada, me sentía fatal porque me han parado solo a mí y no han parado nadie más y solo la colega que estaba, un chico también que era marroquí. Y por ser de Marruecos te pegan y todo. Y eso hace mucho daño. Cuando estuve en Tarragona me han pegado la policía por ser marroquí y por el corte del pelo también. Un día estuve en Tarragona con un amigo, fue a cortarme el pelo y tenía que ir a volver al centro. El centro que está en un pueblo que está al lado de Tarragona. Me han parado la policía allí con unos amigos y me han pegado a mí. Y los demás no. Ya está. Me siento mal porque me han pegado de la gente de amigos y de la gente de aquí también. El público sin hecho nada. Yo lo que veo que pasa eso por ser de otro país o ser inmigrante o ser de color, eso. Como hemos visto, que esas personas vienen aquí para sus futuros, para hacer nueva vida, para cambiar su vida, no para pasar de esto. Y ahora vamos con nuestros amigos para preguntar a la gente en la calle que se pasan de esto, ¿cómo se sienten? Bueno, la primera pregunta serà què faries si quan tu entres al metro i la gent s'agafa el bolso? Doncs, no sé, em sentiria malament, la veritat. Bueno, no em sentiria gaire bé, la veritat. Veuria que ho veuria com un gest en aquest cas, bueno, depèn del cas o del que fos, però de xenofòbia o de racisme directament. Sí, me daría un poco de vergüenza. Pensaría que por qué desconfían de mí. O sigui, es pensen que jo faria alguna cosa dolent quan no és així i pues, no sé, em sentiria una mica reprimida dintre dels meus drets, que és estar dintre del metro com una persona normal. Si t'han parado la policía para pedir el documentación, No. sin hacer nada. No, acá en Barcelona no. Nunca me han pedido, me han parado. Preguntaria el per què. Preguntaria pel què, però ho trobaria injust. No crec que te l'haguessin de demanar en ningú moment si no fos per decretar que has fet alguna cosa. Llavors no em semblaria just ni que m'ho fessin a mi ni a ningú. Què opines dels immigrants? Doncs que són benvinguts, que porten, doncs, en la gran majoria dels casos venen buscant una oportunitat i feina o una situació millor de la que tenen
i bueno, la història econòmica i social d'aquest país i de tots es basa en intercanvi, per tant, de rebre gent, en alguns casos doncs, ha hagut d'emigrar gent des d'Espanya o des de Catalunya en altres llocs, doncs seria això, de benvinguda. Bueno, això d'emigrants, al nostre país no hi ha ningú que no sigui emigrant, perquè els més antics d'aquí no van néixer aquí. Estem parlant de segles endavant, no? Per tant, considerar una persona normal com una que vinc d'aquí. Què podeu fer perquè això no passi? Doncs sobretot és una qüestió d'educació i de que la gent no vagi amb por, que sobretot entenguin que la por és una qüestió que els domina i que no s'han de deixar emportar per aquestes impressions o sobretot pors. Bé, primer de tot, políticament, encara que sembli una cosa rara, és votar els partits que donguin un cert recolzament a tots aquests temes, o sigui, que no hi hagin diferències. Per exemple, doncs, a nosaltres, per exemple, no se'ns ocorreria mai votar un partit d'ultradreta, per exemple. Obrir una mica els ulls al govern, ja sigui en manifestacions o de tota manera possible, en firmes o qualsevol manera. No ho sé, en plan, crec que és una cosa bastant difícil, ja que nosaltres podem fer que canviïn, però tampoc controlem del tot. I esperem que els, entre cometes, emigrants recolzin molt els partits que es preocupen dels... o sigui, no fugir de no votar, sinó votar amb els partits que amb les seues línies pensin donar suport als emigrants, que no sigui una barrera per res. Ya sabemos y escuchemos todas las historias de las personas, respuestas de gente en la calle, y ya sabemos que hay palabras muy pequeñas, pero duele mucho. Y hay palabras que son muy pequeñas también, pero puede dejar a la gente con esta palabra ser muy feliz. Si es gracias por lo menos. Y ahora queremos decir que todo el futuro, el camino de estas personas jóvenes, inmigrantes o extranjeros, están en vuestras manos. Y vosotros lo que podéis ayudar a estas personas con una cosa, cambiar todo esto. Cambiamos a nosotros mismos y cómo tratamos a la gente, por lo menos. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y espero que ayudarnos. Muchísimas gracias y adiós.